Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a meditar la palabra de Dios en este espacio que nos reunimos para meditar con el Señor, para nutrirnos de la palabra de Dios, que es pan del cielo, que es pan que nos nutre, y así nosotros pues nos disponemos en este día a ofrecerle al Señor nuestra vida, meditando la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículos 8 al 11. Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo: Ve a tomar el libro abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice: toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Y me dicen: es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 118. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce es a mi paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tus promesas, Señor. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tus promesas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo entero estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el pueblo, dice el Evangelio, estaba pendiente de Jesús, escuchándolo. Todo el pueblo que estaba pendiente, escuchándolo. Y Jesús se acerca al templo, entra en el templo y se pone a echar los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración. Así, queridos hermanos, retomamos nosotros esa reflexión sobre la casa de Dios. Los templos nuestros, los templos en los cuales nosotros vamos constantemente a las celebraciones, son precisamente casa de oración. Tienen que ser y seguirán siendo casa de oración. Allí, queridos hermanos, casa de oración. Por esto es necesario rescatar nosotros, queridos hermanos, e insistir en que el templo es casa de oración. Vamos al templo es a orar, a tener un espacio en silencio con el Señor, a meditar su palabra, a encontrarnos con Jesús. Cuando uno llega a la casa, ¿qué es lo primero que hace? Saluda al dueño de la casa.
o dice, buenas, permiso, puedo entrar, adelante, y saluda al dueño de la casa, al que está responsable de esa casa en ese momento. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero sería saludar al dueño de la casa, es decir, pasar al Santísimo Sacramento del altar, hacer una oración allí, arrodillarnos ante su presencia. Señor, aquí estamos, venimos a visitarte, venimos a este momento de oración. Allí usted contemplando al Señor porque ha entrado en la casa de Dios, que es casa de oración. A veces nosotros entramos en la iglesia y no sabemos que estamos entrando en una casa de oración. Entramos como turistas, pasamos, saludamos al uno y al otro, entramos en un sitio y no nos centramos que es una casa de oración. Sin más pensar, queridos hermanos, que nosotros necesitamos el silencio en la casa de oración. Y a veces uno entra, y si hay muchas personas, ¿no? Empezamos a hablar el uno y al otro, y nos saludamos, y empezamos allí a hablar en el momento imagínense, antes de iniciar la Eucaristía, que deberíamos estar ya preparándonos en silencio, con amor, con devoción, y entonces allí lugar precioso para la oración, casa de oración. Cuando nosotros entramos a una iglesia, pues tenemos que estar bien elegantes. Por ejemplo, algunos que saben que entran a la iglesia, lo primero, si traen la gorra, pues se la quitan y saludan al Señor. No, hay algunos que entran y pareciera que estamos en otros lugares menos en la casa del Señor, la casa de Dios. Por eso el respeto que debe tenerse en la casa de Dios, en la casa de oración. A veces nosotros llegamos, imagínense, hablando por teléfono en la iglesia, dentro de la iglesia, cuando es la casa de oración y ya estamos hablando por teléfono en la iglesia. No, queridos hermanos, esto tenemos que nosotros aprenderlos porque escrito está, mi casa será casa de oración. Y el reclamo de Jesús que dice, ustedes la han hecho una cueva de bandidos. No, queridos hermanos, no permitamos nosotros eso. Aprendamos a comportarnos en la casa de oración, hablando con el Señor, dedicándole un espacio para hablar con Él, para meditar su palabra. Y así, pues nosotros venimos al encuentro también de la primera lectura. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el texto de la palabra de Dios, vamos a la iglesia y nos sentamos un momento, leemos el Evangelio allí delante del Santísimo Sacramento del altar, hacemos un momento de oración, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está al pie sobre el mar y la tierra. Y dice, me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito, él me la toma y devóralo. Así nosotros deberíamos tomar la palabra de Dios, devorarla. Nosotros entrar y conocer cada vez más la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas, que guía nuestros senderos, que es lámpara que guía nuestros pasos. Devorar la palabra de Dios. Dice, te amargará el vientre. Sí, queridos hermanos, la palabra de Dios nos amarga el vientre, porque amarga nuestros placeres, amarga aquellos sentimientos egoístas, porque nos reclama, nos requiere sacrificio, requiere constancia, permanecer siempre en la escucha de la palabra de Dios, pero sobre todo dice, en el paladar será dulce como la miel. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios que tiene que ser gustada, que tiene que ser rumiada, que tiene que ser devorada en ese gusto de cada vez nosotros enamorarnos más de la palabra de Dios, tomar esos propósitos constantes de todos los días, meditar la palabra de Dios, sentir ese gusto en el paladar como la miel que nosotros si nos la tomamos toda, pues nos empalagamos. En cambio, cuando uno lee la palabra de Dios, lee un capítulo, lee por ejemplo la lectura, iniciamos así a gustarla, a pregustarla, queridos hermanos, cada día vamos a encontrar nosotros esos propósitos de lo que la palabra de Dios sigue hablando a nosotros, sigue hablando a nuestro corazón. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor, qué dulce. Y dice el Salmo, mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas. La alegría que produce vivir constantemente en la presencia de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, seguimos los mandamientos, profundizamos los mandamientos, nos mantenemos constantes en la enseñanza que nos da la palabra de Dios, sentimos cada día la alegría,
de vivir constantemente en esa presencia de Dios. Pues el Salmo también dice, tus promesas son mi delicia, tus enseñanzas mis consejeros. Así, queridos hermanos, que nosotros podamos gustar cada vez más la palabra de Dios, las enseñanzas, esos consejos que el Señor nos da cada vez más en la meditación de su palabra. Así pues, queridos hermanos, pues mantengámonos firmes, constantes en la meditación de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.